Puchi, no quiero que despidamos este segmento sin tocar brevemente las declaraciones que ofreció el ministro de Educación aquí, porque la verdad es que parecería que estamos entrando en un diálogo de sordos y la política educativa y el proceso de educación de nuestros niños, niñas y adolescentes no puede atravesar por unas discusiones en las que nadie esté dispuesto a escuchar. Eso no puede ser y parecería que estamos en medio de unos extremos donde todo el mundo tiene su propia verdad, nadie escucha y nadie está dispuesto incluso a discutir en los escenarios adecuados cómo quiere que funcionen las cosas y hacer sus propias propuestas. El ministro de Educación fue bastante claro aquí a la hora de explicar en qué consiste la política de género y más bien en qué consiste la decisión que adoptó el ministerio de organizar una comisión para redactar una metodología que le permitiera a todos los sectores discutir la política de género. Y yo creo, y coincido en su reflexión cuando él decía, yo no puedo convocar a una asamblea para discutir una metodología. O sea, no se puede convocar a todo el Consejo de Educación ni a todos los sectores para esto. No obstante eso, dijo, atendiendo al reclamo que hacían ciertos sectores de tener una participación en ese proceso, indicó en este programa que la comisión se amplió y parecería que eso no se ha escuchado. Aquí hay gente que sigue diciendo que una metodología, una política de género que no se ha escrito, como decía el ministro, de la que no se ha escrito una sola palabra, tiene un contenido que no se sabe de dónde salió porque no se ha escrito. El ministro indicó que en esa comisión en la que participan 3 funcionarios del ministerio, entre el que está el de planificación, el de currículum y la encargada de política de género, como asesoras la orden buscaba al Ministerio de la Mujer, que es el órgano estatal que trabaja el tema de la política de género, y a las 2 universidades del país, las únicas 2 universidades del país que tienen departamentos que trabajan con el tema género. Pero él dijo, atendiendo a que esta es una situación en la que tienen que participar todos, se decidió ampliar la comisión. Parece que eso no se ha escuchado. Vamos a oír lo que dijo el ministro de Educación aquí. No obstante eso, nosotros ayer la comisión, esa comisión de 3 integrantes del Ministerio de Educación tuvo su primera reunión en el día de ayer o antes de ayer y la comisión decidió ampliar esos asesores y está incluyendo a la Asociación Dominicana de Profesores, que es parte del sistema y no puede estar, vamos a decir, excluida. Decidió incluir como parte también para que lleven su propuesta a una representación de la APMAES, que son las asociaciones de padres, madres y tutores de nuestros estudiantes. También decidió invitar a la Conferencia del Episcopado Dominicano para que también participe en eso y a las mesas del diálogo con las iglesias cristianas que existen en nuestro país. O sea, como una demostración de que en el Ministerio de Educación... Exacto. Eso es lo correcto. Entonces, ¿por qué sigue la campaña en contra de la política de género? Porque él cometió un error. No, pero no, aparte de esa segunda, de ese segundo tema, que lo tenemos ahí, es como el tema de la política de género, porque yo sé que usted va a hablar del tema de la Biblia, pero el tema de la política de género, seguimos recibiendo mensajes en campaña y gente que dice, ¿y usted le cree al ministro? ¿Y por qué usted va a creer? Pero tú te dejas poner el bobo. O sea, no creemos en nada. Pero si la comisión se amplía con todos los sectores que estaban reclamando una participación, la ADP, que estuvo de acuerdo con la decisión desde el principio, pero reclamó un espacio, la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, que son las familias. Y las iglesias católicas y la evangélica, que eran también las que se habían opuesto. Entonces, oigan bien, es para redactar la metodología de discusión. No es para redactar la política, ellos van a definir qué metodología se va a utilizar para trabajarla y después, en el proceso de redacción que salga, todo será aprobado en el Consejo Nacional de Educación. Que están todos esos sectores representados. Y es más amplio, el Consejo tiene a todos los sectores. Entonces, señores, este país tiene que avanzar. Obviamente habrá diferencias de opiniones cuando se empiece a discutir la política de género. Es muy probable que haya diferencias entre la visión de los diferentes sectores y tienen que llegar a un punto de encuentro. Para eso se hacen las discusiones, pero tenemos que empezar. Sí, pero si todo el mundo estuviera de acuerdo en todo, no habría que discutir nada. Entonces todo el mundo se expresará ahí.
Y estamos seguros de que nadie va a plantear, porque nadie ha hablado de eso, más que los que han hecho una denuncia sobre un hecho que no existe. Es que le van a enseñar a los niños a ser homosexuales, o que le pondrán pintalabios, me imagino. Oiga, son cosas son absurdas. increíbles. Ahora, el ministro explicó todo eso muy bien, pero él cometió un error. Y fue cuando dijo que lo de la Biblia no podía ser obligatorio porque hay estudiantes cuyos padres tienen otra fe o no tienen ninguna tampoco, o son ateos, o lo que sea, y todo el mundo tiene derecho a tener la posición que quiera tener en eso. Entonces, pero puso como ejemplo a que aquí hay muchos estudiantes que son haitianos o hijos de haitianos. Que esa es la segunda parte, Y- que es lo que tiene que ver con la no aceptación de la Y resolución. dijo también que cualquiera puede tener otra fe como el hinduismo, eso lo mencionó, Vamos a irlo, Uchi. vamos a escucharlo. La Biblia, al igual que cualquier otro libro que pueda existir, pero sobre todo la Biblia, que es un libro eminentemente espiritual, usted no puede imponerlo de manera obligatoria, su lectura, su estudio. O sea, eso es totalmente absurdo. Ese es un derecho voluntario que le asiste a cada ser humano, a cada familia. O sea, yo voy a la iglesia, yo soy católico y voy a la iglesia cuando yo siento la necesidad de ir a la iglesia. ¿Usted es católico? Yo soy católico, yo nací y me crié en Bellavista, en Santiago de los Caballeros, en un hogar eminentemente católico, al grado que mi padre era presidente de asamblea, que en paz descanse. Entonces, Esa fue la explicación fíjate él que dio. él dijo que en los hechos, en muchas escuelas, hay maestros que la quieren leer y la leen y que nadie se opone a eso y el ministerio no se opone. Lo que señala es que es inconstitucional hacerlo obligatorio y tiene razón. Hacerlo obligatorio es inconstitucional. Hay libertad de cultos consagrado en la Constitución. Y no hay que ser extranjero para profesar otra religión. Aquí Exacto. Josefa Castillo, aquí nadie se chupa el dedo. La Biblia es un libro que tiene una razón de ser, es un libro religioso de adoctrinamiento alrededor de una religión específica. Incluso... No, abarca varias, pero cristianas todas. Cristianas todas, pero incluso la interpretación de la Biblia, Ah, según sí, la religión a la que así usted es. pertenezca, es diferente. Sí, así ¿O no? es. O no hubiera evangélico, no hubiera cristiano, y no sí. hubiera católico. O sea, es diferente. Entonces, decir que eso es como leer Platero y yo, o La Mañosa, por favor. Lo mismo que Ito Bisonó. La verdad es que es lamentable que aquí se escojan, porque él cometió el error de utilizar como ejemplo a los niños haitianos. No hay que ser extranjero para profesar una religión distinta, pero también tenemos que considerar a los extranjeros. Y los únicos extranjeros que hay en este país no son los haitianos, que por cierto, esa no es su religión, pero por la que él dijo, Sí, tampoco sí. Pero aquí hay extranjeros de diferentes nacionalidades y con diferentes religiones, protestantes, budistas, hinduistas, lo mismo que dominicanos que profesan otras religiones. Por tanto, cuando Mira, la religión que predomina en Haití es la católica. es la católica. Sí. Claro. Entonces, claro, eso fue utilizado por sectores que les interesan estos temas para hacer un desorden. Ito Bisonó dice que cómo es que es un desprecio por nuestra identidad. Señor diputado, Ito Bisonó, que trabaja mucho con el tema de políticas públicas, usted sabe que la Constitución consagra en su artículo 39 precisamente la libertad de culto en la República Dominicana y que no es correcto tampoco imponerle una religión a una persona, así como se está proponiendo y se ha aceptado que en la discusión de la política de género participen todos. En una decisión como esta no se le puede imponer, usted puede alegar incluso que la mayoría de la sociedad dominicana es católica, eso habría que ver, porque aquí hay gente católico de boca y hay católicos de ejercicio y gente que va a la iglesia, gente que no va a la iglesia y que se considera católico porque sí. Entonces, la Constitución de la República dice que nuestro Estado es laico.
En este país también hay que pensar en las minorías, eso asumiendo que las mayorías sean católicas. La religión, la misma Constitución de la República establece que no se puede imponer y por eso existe la libertad incluso de que haya escuelas y colegios cercanos a religiones específicas donde si los padres consideran que los niños tienen que ir a esa escuela, vayan a esa escuela porque esa libertad existe, pero el sistema público no puede atravesar por ese camino. Efectivamente. La Iglesia Católica es la que más gente tiene, evidentemente, la que más feligreses tiene, y la Iglesia Católica tiene muchas realizaciones positivas, algunas negativas también en la historia de la República Dominicana, porque la componen hombres y mujeres. Existe formación humana y formación cívica para inculcar valores que son universales. Y a eso sí tenemos que apostar. Por coincidencia, nos solicitaron un espacio que con mucho gusto hemos concedido y es el próximo segmento que vamos a tener aquí. Vamos a recibir a Víctor Mañón Arias, quien ha denunciado haber sido víctima de abuso sexual, su madre, Ilonka Arias, y su abogado, el doctor Carlos Salcedo. Y el tema es un caso de denuncia de abuso sexual en el Colegio Agustiniano, por lo cual ya hay un sacerdote, que era el director del colegio. Fray Miguel Florenzán. Exacto, que está sometido, ya va a juicio de fondo, ¿verdad? Es decir, que la justicia encontró méritos para juzgarlo. Regresamos con eso. Y más adelante, un tema muy bonito y muy agradable, el Festival de las Flores en Jarabacoa.